Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? ¿Quiénes usan este tipo de realimentación positiva? Por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí, ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra, ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente, cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no? Y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, ¿no?, al momento que hagan
el modelo de pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten cómo acá el terminal de surtidor está a tierra. Entonces, en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra. Entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no? Ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio. Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Entonces, son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1 ya fue concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Estos fueron los videos que se analizaron en dicho grupo. A aquellos que recién están comenzando a trabajar con la metodología de Rosenthal, por favor les aconsejo muy fuertemente que empiecen por este grupo de videos. El grupo 2 también ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Estos fueron los los circuitos con los que se trabajó en dicho grupo. El grupo 3 también ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y estos han sido los circuitos que se han analizado en dicho grupo. Estamos en el grupo 4. Hoy día vamos a analizar el video 13. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos del video 9 hasta el video 12. Estos son los circuitos que estamos analizando. Hoy día vamos a ver el video, qué video vamos a ver hoy día, el video 13, que va a tener la particularidad de observar cómo el método de Rosenthal nos va a servir para observar cómo es que la tensión de rizado de esta fuente impacta al V sub 0. Bien, el grupo 5 van a haber 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, y estos van a ser los circuitos que vamos a analizar. En cuanto a las referencias, yo me he basado muy fuertemente en este libro de Solomon Rosenthal, que es el que inventó esta técnica, ¿no?, que yo les estoy mostrando. Asimismo, algo de la técnica van a poder encontrar en la página 198 del libro de Sansen and Laker. Y a partir de la página 601 van a también poder encontrar algo de la técnica de Solomon Rosenthal en el libro de Paul Gray y Robert Meyer. Ojo que Gray Meyer trabaja con la fórmula de Sol Rosenthal, pero él no trabaja con la metodología de Sol Rosenthal. Trabaja de una forma distinta y llega a los mismos resultados. Yo más bien he trabajado con la fórmula con la forma propuesta, con la metodología propuesta de Solomon Rosenthal, ¿no? Y eso es lo que les estoy mostrando a lo largo de estos videos. Bien, vamos a comenzar entonces con ese objetivo. Bien, en este problema nos piden, ¿no?, del siguiente circuito hallar la relación V sub 0 sobre VR. La diferencia aquí con respecto a otros problemas es que no nos están pidiendo la relación V sub 0 sobre V sub I o V sub 0 sobre, digamos, IS, ¿no?, sino nos están pidiendo con respecto a este VR. Este VR de acá
es la tensión, lo vamos a suponer como la tensión de rizado. Noten que acá hay una tensión DC de alimentación, pero nosotros sabemos que esa tensión DC no es constante, sino tiene un rizado, ¿no? Entonces, esta es la tensión de rizado. Y en este problema queremos ver qué tanto impacta este rizado de acá, de esta rama, aquí en B sub 0. ¿Ok? Entonces, para ello, nosotros debemos de trabajarlo con el BI en off. Porque esta va a ser ahora la señal de entrada, ¿no? El rizado, este rizado de acá. ¿No? Y lo vamos a poner como una fuente, ¿no? Entonces, vamos a sacar esto del BI, entonces va a estar en off, o sea, está en corto. Entonces vamos a redibujar esto así. Es RS. Y acá está, quitamos esto. Y acá está la tensión de rizado, ¿no? Que lo vamos a poner como una fuente. Más menos BR. Entonces vamos a ver cómo esta señal se va a propagar por este rizado, ¿no? Se va a propagar hasta llegar acá, ¿no? Por esta rama. Por esta rama de acá, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ya habiendo visto eso, a como como hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de todos estos problemas, a la fuente de referencia que vamos a escoger, no, perdón, la fuente dependiente que vamos a escoger como referencia es del transistor Q1. Entonces, fuente dependiente del transistor Q1 lo vamos a usar como referencia. Ok, aquí. Bien, entonces vamos a tener este circuito de acá. Acá se podrá hacer. A ver, acá yo veo RP1 que va a estar en paralelo con RS. Entonces va a ser algo así. Acá está más menos de pi1, ¿no? Este es menos. Más menos de pi1. RS en paralelo con RP1. Por acá viene el RF. Y por acá viene el RL. Y del colector emisor no nos olvidemos que está la fuente GM1BP1. Entonces por acá tenemos la fuente GM1BP1. Ok, y sigamos por acá. Esto está en la base, ¿no? Aquí por acá va a venir el RC1 más menos BR. Y por acá viene el transistor Q2. Y acá está más menos B sub 0 RC2. Listo. Este es el circuito. Entonces, vamos a trabajar con la fórmula de Rosenthal. H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Vamos calculando el H infinito entonces. El H infinito lo calculamos como esta es la fuente de referencia, esta es la fuente de referencia, entonces el coeficiente de la fuente de referencia lo hacemos tender a infinito. Gm1 tiende a infinito, y en esas condiciones vamos a hallar el B sub 0 sobre el B sub R. Vamos a copiar entonces este circuito que está acá.
Ok, veamos. Entonces, haciendo tender GM1 al infinito, para que el valor de esta fuente de aquí se mantenga finito, entonces el BP1 deberá tender a 0, ¿no? Para que el valor de esta fuente sea finito. Entonces BP1 va a ser igual a 0, tal como lo hemos estado viendo en todos estos problemas. Entonces, con GM1 tendiendo a infinito, resultará que BP1 es igual a 0. Noten que el hecho que yo ponga BP1 igual a 0 no significa que acá esto se convierte en un corto, ¿ya? No, eso no es un cortocircuito, ¿no? Lo que va a implicar es que más bien por acá, la corriente que pase por acá, que le vamos a llamar IP1, deba ser igual a 0. Para que corriente 0 por resistencia me da este BP1 igual a 0. Entonces colocamos por acá IP1 consecuencia igual a 0. Y esta corriente siendo igual a 0, es la misma corriente de acá, por lo tanto la caída de tensión acá también es 0 voltios. Por lo tanto, caída de tensión acá 0 voltios más caída de tensión acá 0 voltios, entonces aquí cae 0 voltios. Y si aquí cae 0 voltios, significa que la corriente que viene por acá, IL, es igual a 0. Y si por aquí viene una corriente IP1 igual a 0, como hemos dicho, entonces la corriente que viene por acá, que es I de emisor 2, que es aproximadamente I de colector 2, es igual a 0. Por acá la corriente es 0, por acá la corriente es 0, entonces la corriente hacia este nodo es 0. Entonces B sub 0 es igual a 0, ¿ves? Dado que la corriente que pasa por acá es 0. Corriente colector 2 es igual a 0. Bien, por lo tanto, el H infinito es igual a 0, porque el B sub 0 es 0. Ok, ahora vamos con el T. Y el T lo hallamos con la señal de entrada en off, ¿no? La señal de entrada establecida en 0, la señal de entrada la sacamos de acá, del denominador, es esta de acá, BR. Como lo estamos colocando como una fuente, entonces esa fuente de tensión establecida en 0 significa que podemos decir que está en off. Entonces BR va a estar en off. Y en esas condiciones vamos a calcular menos BP1 sobre BP1 circunflejo. Bien, vamos a tomar este circuito. Vamos a tomar este circuito de acá. Ya. Entonces BR en off significa que esto está en corto, pues. Y me quedaría el RC1 así. Y es más, yo podría hacer acá una transformación de fuente de corriente a tensión. ¿Qué me quedaría? Me quedaría por acá vamos a sacar esto. RC y la fuente, como acá está hacia abajo la flecha, más menos sería, ¿no? Entonces me quedaría así. Más menos GM1, perdón, por RC BP1. Y este es el circunflejo. Listo. Pongámoslo más acá. No lo quiere agarrar. Ahora sí. Listo. Bien. Hay que notar lo siguiente. Por ejemplo, acá nosotros podemos colocar, no sé, un BE.
y vamos a calcular la relación de Bpi1 circunflejo con este Bpi1 de acá. Entonces noten que de Be a Bpi1 es un divisor de tensión, pongámosle divisor de tensión 1. Ahora de Be a B1 es un colector común. ¿Cómo sé que es un colector común? Porque la señal entra por la base y está saliendo por el emisor, entonces es un colector común. Ahora, de B1 hacia acá es otro divisor de tensión, 2. Entonces comencemos con BE, que sería igual a, Bpi1. El primer divisor, Bpi1 sería Rs en paralelo con Rpi1 sobre, estamos viéndolo así, Rs en paralelo con Rpi1 más Rf por Be. A esto le llamamos 1. Ahora vamos a sacar la resistencia equivalente así, le vamos a llamar Re, y esto sería Rl en paralelo con Rf más Rs paralelo con Rpi1. Entonces el circuito ahora sería así. A ver, menos más Gm1 Rc Bpi1. Acá Rc, por acá viene esto, y acá está Re, y acá está más menos Be. Acá le vamos a poner B1. Entonces, como habíamos dicho, todo esto de acá es un colector común. Ok, entonces si es que es así, BE sería BE sobre B1 sería Re1 más Re por B1, ¿no? Entonces el B1 lo vamos a sacar, lo vamos a poner acá. Expresión 2. Ahora vamos a ir de B1 hacia acá, que sería el divisor de tensión 2. Entonces B1, vamos a sacar la resistencia, vamos a ponerlo de otro color. Vamos a sacar la resistencia Ri, que en este caso sería Rpi1, estamos mirando desde la base hacia el emisor, sería Rpi1 más beta veces Re. Por lo tanto, tendríamos acá que B1 es, esto es como si tuvieran una resistencia acá, pues, ¿no? Ri, ya me olvido de todo esto, ¿no? Entonces de acá para acá queda un divisor. Entonces acá está el B1. Entonces quedaría Ri más Rc por la fuente menos Gm1 Rc Bpi1 circunflejo. Listo. Entonces esto lo vamos a reemplazar en 2 y B ya estaría en función de Bpi1 circunflejo, y el resultado lo vamos a reemplazar en 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos Bpi1 es igual a todo esto que está acá, por esto que está acá, sí, por el B1 está acá, entonces nos quedaría, vamos a ordenarlo, Gm1 Rc por Ri
Sí, por RC en este caso no tiene ningún número, le he puesto RC1, perdón, este es RC1, ¿no? Este es RC1, mil disculpas, RC1, claro, pero este de acá es RC2, ok, vamos bien, este es RC1, RC1 más RI más RC. El menos lo ponemos acá y el BP1 circunflejo lo ponemos acá. ¿Ya? Esto entonces es igual al T. Listo. Ya tenemos entonces el resto, un ratio, ¿no? Esto de acá es así. Ok, ahora ya tenemos, bueno, esto de acá era 0, ya tenemos el T, ahora vamos por el H sub 0. Bien, vamos ahora por el H sub 0. Ok, y el H sub 0 es la otra asíntota. Lo hallamos con el coeficiente de la fuente de referencia igual a 0. Y en estas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub R. Entonces vamos a trabajar con este circuito de acá. Bien, entonces esta de acá es la fuente de referencia, entonces GM1 es igual a 0, por lo tanto todo esto es 0, lo cual haría que se desactive esta fuente de corriente, que significa un circuito abierto. Y vamos a ordenar esto de acá, ok, lo vamos a ordenar. Esto quedaría así. Acá sería RC1 y acá estaría el rizado, que lo estamos representando por una fuente de tensión. Por acá lo vamos a ordenar mejor. Acá estaría B sub 0 y acá estaría RC2. Bien, nosotros también tenemos que hallar la relación de B sub 0 con BR. Nosotros sabemos que así, mirando hacia acá, está el RE, que es RL en paralelo con RF más RS paralelo con RP1. Entonces, todo esto quedaría como quedaría así. Quedaría así aquí. Listo, y esto no es hallar B0 en BR, no es otra cosa que un emisor común, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí B1 y de acá para acá es un emisor común y de acá para allá es un atenuador o divisor de tensión, ¿no? Entonces vamos de B0 a B1, que sería menos RC2, o sea, de acá hasta acá estamos viendo resistencia total en el colector sobre la sumatoria de resistencias en el emisor, R2 más RE. Esto de acá lo vamos a pasar para acá. Bien. Ahora, ir desde B1 hasta BR. Vamos a calcular primero la resistencia de entrada, ¿no? Y no es otra cosa que el RP2 más la resistencia que está en el emisor, la llevamos hacia la base multiplicado por beta. Beta veces RE. En realidad es beta más 1, pero estoy asumiendo que beta es mucho mayor que 1. Ok, entonces acá tendríamos que B1 es RI más RC1 por BR.
Listo, ya tenemos entonces lo que necesitamos. Esto lo pasamos para acá y tendríamos que el B sub 0 es menos RC2 R2 más RE. Todo esto por RI RI más RC1 por BR. El BR lo pasamos para acá y esto es el H sub 0. Bien, ya lo tenemos. Entonces la relación B sub 0 sobre B sub R es igual a H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1, pero el H infinito es 0, entonces me quedaría solamente esto. Entonces H sub 0 es todo esto de acá y acá, bueno, el T sí es una expresión más grande, no, ni hablar, 1 más T. Listo. De acá pongamos que todo esto sea pues B sub 0 sobre BR, esto sea un K veces BR. Entonces noten cómo este rizado, que nosotros lo estamos modelando mediante una fuente de rizado, impacta al B sub 0, ¿no? A través de este K de acá. Y cómo lo hemos podido cuantificar usando la técnica de realimentación propuesta por Rosenthal, ¿no? Estamos viendo cómo este rizado llega hasta acá, cómo impacta este rizado acá en la salida. A eso también se le conoce, si es que fuera un par diferencial, se le conoce como PSRR, Power Supply Rejection Ratio, ¿no? Relación de rechazo de la fuente de energía. Lo que hemos hallado entonces es el PSRR. Este problema lo he sacado del libro en el cual me estoy basando todo este estudio, ¿no? Que es el libro de Solomon Rosenthal, ¿no? Feedback Amplifier Principle, de Solomon Rosenthal. Él es el que presenta toda esta forma de analizar la realimentación, ¿no? Con todas estas técnicas que les he mostrado, ¿no? Y lo he sacado de aquí el problema, ¿no? En la página 37, ¿no? Bueno, acá en el libro de 25 es este problema de acá, ¿no? Este es en la figura P2.3, o sea, en esta figura de acá, hacer BI igual a 0, o sea, establecer esto en off, ¿no? Y hay una fuente de tensión BR1 en serie con 22K. Este es 22K y acá está la fuente de tensión BR1, que esa sería la tensión de rizado. Entonces pide, esta fuente representa el rizado de la fuente de energía, ¿no? De la fuente de tensión. Encuentre el return ratio de la ganancia asintótica, lo pone como G infinito, yo lo pongo como H infinito, y el término de transmisión directa G sub 0, que yo lo pongo como H sub 0, el cual es necesario para relacionar la tensión de salida con el voltaje de rizado BR1, ¿no? Entonces lo que él quiere relacionar es B sub 0 con respecto al rizado de acá. Ya aquí saqué el problema. Este libro es muy bueno, altamente recomendable para los que quieren estudiar esta parte de feedback. Y de este libro me he basado para resolverlo. Este es uno de los libros del cual yo me he basado para resolver estos problemas. De hecho, Sol Rosenthal fue el que presentó este método de análisis de feedback. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.